Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, ideas, propuestas para poder sacar al país adelante en medio de circunstancias donde en un lado nos ponen como jaguares de la economía internacional, como el Silicon Valley del futuro, y en otras, como veíamos el programa del día de ayer con don Alfredo Bolio, la crisis que se aproxima por problemas de tipo de cambio que en este momento está poniendo a pensar a más de uno en el sector productivo qué se puede hacer para uno, no despedir gente y dos, no cerrar las actividades productivas, llámese de inversión nacional o de inversión internacional, porque al final de cuentas las facturas siempre llegan y están llegando más caras a quien tiene que pagarlos, y las empresas no son con fines, sin fines de lucro, tienen que tener algún tipo de beneficio para todos los participantes, y eso es lo que en algún grado no se está comprendiendo para poder articular las decisiones que den bienestar al país. Son dos extremos de una misma cara de la moneda que se llama Costa Rica, y hoy vamos a hablar de asuntos muy importantes que vienen a estar interconectados con toda esta maraña de decisiones, que es temas tecnológicos a nivel internacional. No solo la inteligencia artificial, no solo la 5G, ya la 6G se está poniendo en investigación, ya se está desarrollando infinidad de propuestas para hacer más versátil la vida del ser humano en función de la tecnología, y en Costa Rica yo siempre lo catalogo como que estamos viajando en carreta, en lugar de estar digital estamos análogos. Y para hablar de todo este tipo de ideas vamos a conversar hoy con nuestro invitado Luis Adrián Salazar, especialista en temas tecnológicos, muy aclamado por públicos académicos y técnicos en América Latina, y que hoy vamos a compartir para ver qué está pasando en el mundo tecnológico. Luis, bienvenido. Don Jonathan, ¿cómo está? Primero que todo, muy buenos días a quienes nos escuchan por 89.1 y en este su programa Red Democrática, pues ciertamente muy complacido de estar con usted el día de hoy. Yo creo que el mundo está en este momento en una vorágine tecnológica que lo más complejo es el poder, ¿cómo se llama?, adoptarla, o sea, el poder entender y adoptar lo que está ocurriendo. O sea, la convergencia tecnológica, y cuando llamo convergencia tecnológica, estoy hablando de las diferentes tecnologías como 5G, computación en la nube, ciberseguridad, Internet de las cosas, inteligencia artificial, donde todo pues de una manera a muy alta velocidad infiere en las diferentes áreas del desarrollo de las personas, y pues evidentemente tiene repercusiones en el campo económico, en el campo social y en el campo político, ¿verdad? Que creo que es uno de los temas más importantes que en este momento se está dando, porque pues evidentemente la tecnología, y tal vez lo entendemos de esta forma, o sea, nosotros tenemos millones de datos que yo lo hablo a un nivel infinito, porque ciertamente el conocimiento humano se duplica cada 12 horas, antes se multiplicaba cada 100, luego cada 50, luego cada 25 años, y ahora cada 12 horas, ¿verdad? Entonces tenemos una cantidad de datos, esos datos pues evidentemente se manejan a través de algoritmos que necesitan procesamiento, evidentemente se necesita energía y almacenamiento para poder administrarlos, pero lo más importante es el uso que se le dé a esos algoritmos y a esos datos para proponer soluciones y oportunidades para las personas, a la vez de que se utiliza pues mecanismos para mitigación del riesgo, aumentar la confianza y que sea más seguro, y evidentemente también desde el punto de vista de la convivencia social, cómo podamos generar mayor cantidad de empresas, cómo socialmente podamos tener un impacto,
Y a nivel político, sobre todo, hay un tema que a mí me llama la atención, y es el último informe. Cada enero el Foro Económico Mundial saca los resultados de un informe que genera a nivel global, con expertos a nivel global, sobre cuáles son los principales riesgos que sufre la humanidad en los siguientes 2, 5 y 10 años. Y para este año, el primer lugar de los riesgos para el 2024 es la desinformación, y es todo lo que tiene que ver con información falsa, con manipulación cognitiva conductual por medio de algoritmos, etcétera, por medio de noticias falsas. Entonces yo creo que sin lugar a dudas la tecnología es un elemento absolutamente transversal para el desarrollo humano, para la eficiencia de los gobiernos, pero sobre todo para el bienestar de las personas. Hay un detalle, muchísimas gracias mi querido Chava. Hay un detalle importante que da a conocer la OCDE, que básicamente dice que Costa Rica ocupa el último lugar de acceso a información pública entre países miembros de la organización. A ver, la tecnología nos da para infinidad de cosas. Ahorita en México están preocupados las industrias del doblaje porque en 15 segundos la inteligencia artificial puede clonar tu voz y hacer cualquier cosa. Eso no solo para la industria del doblaje del cinematográfico, sino puede también usarse para meterlo a uno en problemas que uno nunca ha estado. También está el tema de Corea del Sur, que da a conocer un centro de investigación para utilización de inteligencia artificial con fines militares, pero también están otros que es para fines médicos, otros para fines de desarrollo de tecnología en todas las áreas educativas, agricultura y demás. ¿Cómo podemos, Luis, en Costa Rica estar preparados para tratar de hacer un megacolador en donde tratemos de recibir y utilizar lo bueno de la tecnología y minimizar los efectos negativos? Y te lo pregunto porque recientemente la Unión Europea aprueba, tramita y gestiona una ley para poder ponerle frenos a la inteligencia artificial. Y en Estados Unidos se está tratando de seguir ese patrón. Especialistas europeos dicen, esa no es la línea, más bien hay que dejarla a la libre, que sea lo que Dios quiera que pase. Pero en Costa Rica estamos tan concentrados en las ramas, en las hojas de la rama del árbol que se está quemando, que no estamos viendo la construcción país que necesitamos desarrollar para tener donde poder desarrollarnos en 10 años. Yo en un artículo que hace 8 días me publicó un diario nacional, mencionaba de la necesidad de poder entender, o sea, de que surgieran líderes 4.0, y cuando hablaba de eso, lo que hablaba era de poder entender esa transversalidad que tiene la tecnología, porque en este instante es muy complejo el poder saber cuál es, y consta, esto pasa en muchos países del mundo, pasa en el sector privado y pasa en las personas, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos y analizamos que las políticas públicas para el mejoramiento de la salud, el mejoramiento de la seguridad, de la educación, etcétera, requieren sí o sí la interacción con tecnología, es fundamental que se entienda cuál es el dimensionamiento que se tiene. Y acorde a lo que me comenta usted, pues evidentemente estamos en una competencia en donde la tecnología avanza muy rápidamente y en ocasiones los marcos regulatorios pues no avanzan a ese mismo nivel. O por lo menos en la línea que deberían de avanzar. Sí, y hay un tema que aquí es interesante, porque resulta que a veces no es porque no se quiera, sino porque se está tratando de legislar a elementos que son que están bajo el principio de la incertidumbre. ¿A qué me refiero? Cuando llega y se empieza, si vemos nada más el último año, en el 2023, en mayo, que se reúne el G7,
acuerdan hacer un grupo para poder generar un código de uso de la inteligencia artificial. Entonces generan un grupo que se llama el Hiroshima AI Process, que genera su primer documento de código de uso de la tecnología, de la inteligencia artificial en noviembre. En ese mismo mes se firma en Chile la declaración de usos éticos de la inteligencia artificial. Hay una cumbre en donde se firma la declaración de Benchley, que es un acuerdo que firma entre la Unión Europea, Estados Unidos y China para cooperar en los temas de desarrollo de la inteligencia artificial, y hay una ley que se aprueba en su primera versión, luego se ratifica este año, pero que es la de la Unión Europea, que lo que hace es que genera genera una legislación que a mí me parece bastante innovadora, bastante dinámica, pero que no es aplicable a todo lado, ¿verdad? O sea, que yo creo que, porque además de eso, el cambio que tiene la inteligencia artificial es muy complejo de definir en el tiempo, ¿verdad? Entonces lo que hace es, esta ley genera ciertos niveles de riesgo dependiendo de los usos que se le dé a la inteligencia artificial. Y pone como riesgo máximo la manipulación cognitiva conductual, ¿verdad? Que es el tratar de que las personas actúen de una u otra manera a través de algoritmos que se utilizan de manera inadecuada para crear escenarios, etcétera, que son ficticios. Recordemos que en este instante cada vez más la interacción de las personas con ambientes virtuales es mayor, y veámoslo en el caso más simple de todos para poder entenderlo, porque podríamos decir del metaverso y etcétera, ¿verdad? Pero veámoslo en el caso más simple, el uso de WhatsApp. O sea, cuando nosotros estamos usando o alguna otra plataforma de mensajería, cuando estamos interactuando, estamos en un ambiente digital donde se está ocupando frecuencias de radio, donde usted ocupa un dispositivo, donde usted ocupa una aplicación, y donde el modelo de comunicación cambió. Antes era pues tal vez una llamada telefónica sobre las líneas abiertas, eso cada vez es menos, o los mensajes SMS cada vez se utiliza menos, y lo que se consume son datos. Entonces, bajo todas estas circunstancias, es evidente que los países requieren de entender cómo cada una de esas tecnologías pues tiene un impacto en la agricultura, en la pesca, en la construcción, en las pequeñas empresas, en las empresas de subsistencia, etcétera, para poder lograr incorporar tecnología y lograr lo que yo llamo el ciclo de vida digital y la ciberresiliencia, que es cómo los seres humanos cada vez más aprendemos a poder estar interactuando con tecnología de manera productiva y cotidiana, porque hay algo que lejos de lo que, y esto es la OCDE habla de un 27%, el Foro Económico Mundial habla de un 34%, etcétera, el Fondo Monetario Internacional habla de un 40% de los trabajos que pueden llegar y sustituirse, cambiar, eliminarse, etcétera. Yo soy de la idea, y esto es una idea muy personal, que algunos comparten, otros no, que el ser humano va a ser sustituido en un montón de tareas. O sea, no hay manera de poder lograr que se mantenga todos las personas que en este momento trabajan, que se vayan a poder mantener con empleos dentro de 5 o 10 años, porque se crearán unos, se eliminarán otros, pero yo creo que hay unos que quedarán fuera de la ecuación, y sobre eso tenemos que ser visionariamente previsorios para poder llegar y generar un ambiente donde ellos puedan tener posibilidades de no caer en la pobreza, o que se implementen otras brechas. Luis, vos tuviste la bendición de estar sentado en puestos de toma de decisiones, has visto cómo a veces es complicado querer ser innovador dentro de la administración pública. Y el hecho de lo que acabas de explicar, que es una verdad que es prácticamente ineludible, el sistema cambió. Aquí tuvimos a personeros de CINDE diciendo que en las universidades más top del mundo, ingenieros y médicos ahora son una sola facultad, salen los dos con el mismo título, porque el ingeniero tiene que entender lo que hace el médico y el médico tiene que entender cómo funciona lo que hace el ingeniero, porque sobre eso trabaja. El tema es que Costa Rica todavía le pide permiso a un pie para mover el otro en temas de educación, y en 10 años difícilmente vamos a estar preparados, y nos va a caer una ola que va a traer el modelo de desarrollo al cual estamos apostando muy exitosamente, que es la atracción de inversión extranjera exitosamente, a pesar del tipo de cambio, y que no sé cuánto va a durar ese nivel de éxito,
pero que se está atrayendo inversión extranjera directa, pero que en el cortísimo plazo van a generar mucha inversión, poco empleo. Y ya estamos viendo con empresas que vienen al país y dicen, vamos a construir 10,000 metros cuadrados de una planta, y cuando se va a ver cuánta gente van a contratar son 20, 30 personas, porque todo es automatizado. ¿Cómo podemos hacer para que Costa Rica redirija su entendimiento de la tecnología, más allá de encender o apagar un radio, más allá de encender o apagar el televisor, más allá de entender que ahora en la nube, lo que quiera que eso sea para muchos, esté en las fotografías y ya no se tengan que imprimir, ya no quiere velar el rollo, pero que a nivel educativo nos estamos quedando muy atrás? Para mí, dentro de la ecuación de desarrollo de los siguientes 10 años, porque yo creo que el aventurarse a decir 15 años en este tiempo es realmente osado, ¿verdad? Demasiado. Digamos que en los próximos 5 o 10 años, sin lugar a dudas, Jonathan, es el tema de la educación. O sea, la educación es la posibilidad en donde el talento individualizado, el talento de las personas, el talento individual de las personas, a través de la educación colectiva de calidad, se convierte en conocimiento productivo. Porque en este momento lo más importante es el tema del conocimiento. Sí. Y analizando Costa Rica, yo creo que en este momento estamos en una posición, vamos a ver, y dejemos de lado en este instante temas que yo estoy seguro que infieren, que son muy importantes, pero que digamos no son el centro de la conversación de hoy, pero que son temas que deben de verse a la luz de lo que mencionabas hace un rato, del tema de cómo nos estamos convirtiendo en un centro de desarrollo de conocimiento, sobre todo en el tema de microprocesadores y la industria de dispositivos médicos, pero los temas de tipo de cambio, los temas de narcotráfico, los temas de criminalidad, etcétera, son temas que deben de, el tema del costo de la energía eléctrica, son temas que deben de tenerse bajo un precepto lo suficientemente claro para evitar que exista ¿cómo se llama?, una fuga de empresas por elementos que no tienen que ver directamente a la capacidad de talento que se tiene, ¿verdad? Porque evidentemente entre más caros seamos, entre más bajo entre el tipo de cambio, pues siga bajando a como estaba, pues se va a perder competitividad, sobre todo en quienes son uno de nuestros mayores, o pues son nuestros mayores exactamente, y además de eso, pues eso estimula las zonas francas, el empleo, etcétera, y yo creo que esos son temas que hay que ver. Pero bueno, independientemente a eso, nosotros en Costa Rica, o sea, somos un país en donde la inversión extranjera directa, sin lugar a dudas, se ha hecho de una forma adecuada, y yo creo que uno de los puntos, además de la paz social, etcétera, es el tema de la calidad de la educación que se había tenido, la educación que se ha tenido. Pero recordemos que en este instante, después de lo que ocurre con la pandemia, después de una serie de situaciones y una serie de variables, evidentemente yo siento que la educación es el punto más importante donde nosotros deberíamos de estar poniendo el dedo en la llaga. Y un problema que la educación, bien está señalando, pero que la pandemia vino a evidenciar todas las debilidades que teníamos. Desde hace 14 años que se dispuso que los chicos empiezan a aprender a leer y escribir hasta segundo o tercer grado, pasando por la posibilidad de arrastrar materias a subir al siguiente año, aunque tenga debiendo una materia del año anterior, lo cual genera poca competitividad y poco esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo es la que prevalece, pasando por la conectividad de las aulas, pasando por la posibilidad de enseñarle a los docentes a entender la conectividad y a usarla, que en eso estaba la Fundación Omar Dengo, y que los profesores científica y técnicamente comprobados, estadísticamente comprobados, los profesores que lograron enfrentar la pandemia en conectividad fueron los que fueron preparados por ellos. El tema es que como que compresionamos, en lugar de meter quinta y acelerar en todas estas adaptaciones del sistema educativo, entendiendo incluso qué es lo que tengo que enseñar para que los chicos puedan tener las herramientas para enfrentar los nuevos procesos laborales y de vida, estamos como compresionando. Ya vamos de sexta que deberíamos de andar, ya estamos llegando a la tercera, ¿cuándo a la segunda? Yo no sé si, y eso puede ser ignorancia mía, que juzguen las demás personas,
pero yo sinceramente no veo una ruta de la educación por ninguna parte. O sea, como le digo, puede ser que sea yo el que no la he visto ni el que la he leído, pero yo siento que en este instante, para poder nosotros seguir manteniendo, o sea, mire, tenemos una oportunidad histórica. En este momento, hace un rato hablaba yo de del tema de los datos, de los algoritmos, del procesamiento, etcétera, digamos, dentro de la ecuación de desarrollo digital. Y para mí, sin lugar a dudas, o sea, para mí es, sin lugar a dudas, el tema de capacidades de procesamiento es fundamental. Sí. Y si en este momento, pues gracias a la ley firmada de microprocesadores por el presidente Biden en Estados Unidos, nosotros somos un foco de atención, deberíamos estar haciendo absolutamente todo, que vamos a ver, que yo creo, y en esto pues yo también, aunque en algunas cosas he criticado, en esto yo le reconozco al gobierno que se ha movido para poder estar en el foco y lo ha hecho bien. Yo espero que esto se vea complementado con los temas de formación de capacidades en función de que podamos lograr nosotros, o sea, en este instante, o sea, cuando, y a veces pues los que estudiamos un poco lo que está ocurriendo ahora en función de lo que va a ocurrir en los próximos años, ahí estamos hablando de microprocesadores neuromorfológicos, de sistemas ciberfísicos, de computación cuántica, que en estos momentos suena como muy, exactamente, y como conceptos muy complejos. Dentro de 3 o 4 años van a ser conceptos que nosotros tengamos asimilados, ¿verdad? Pero eso es, a ver, el fundamento de los microprocesadores, que es muy bueno, es hacia donde está caminando el planeta a nivel de desarrollo tecnológico, implica un desarrollo tipo maquila tecnológica, o es una participación donde el ser humano tiene mucho que ver en vamos a ver, el desarrollo. Esto es una buena noticia, porque sea como sea, antes se generaba más a nivel o sea, y en muchas industrias tecnológicas se generaba más a nivel de maquila tecnológica. Uh-huh. Sin embargo, aquí yo creo que tenemos la oportunidad en los temas que son esenciales, y aquí entra un tema asociado que es el emprendedurismo, que es el tema de investigación y desarrollo para la innovación, ¿verdad? Porque lo más importante de todo, imagínense que hay un estudio de Gartner el otro día que leía, donde se habla de que aproximadamente $3 trillones en los siguientes 5 años están en productos que todavía no han salido al mercado, porque están en investigación y desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí tenemos una capacidad muy importante que poder desarrollar. Igualmente, o sea, cuando hablamos de, por ejemplo, 5G, estamos hablando de que para el 2030 va a tener un impacto de $1.3 billones en la economía global. Todo en Costa Rica se va a mover de esa entonces, cuando nosotros vemos eso, yo creo que tenemos la oportunidad no de ser una maquila, sino de poder lograr dar un paso en la dirección correcta y ser generadores de investigación y desarrollo para la innovación. Y aquí nace otra de las cuestiones que hablaba hace un rato, cuando decía que el talento individual a través de la educación colectiva de calidad puede convertirse en conocimiento productivo. Eso nos genera 2 cosas. Uno, lograr poder retener y aumentar esa inversión extranjera directa. En el 2022 fue, si mal no me equivoco, de un 12.7, un 12.9 con respecto al PIB, o sea, realmente importante. Y la otra es el poder generar, evidentemente, digamos que la otra dividámosla en 2, que es el sector productivo, el sector empresarial nacional. Y ahí tiene la mayor eficientización y la mayor capacidad de poder desarrollar unas empresas más sofisticadas para un mercado más sofisticados, y obviamente la estimulación de las micro y pequeñas empresas para el desarrollo de productos de base tecnológica. Entonces, yo creo que eso es una de las formas de poder generar nuevas alternativas de trabajo, porque evidentemente los estados cada vez se van a hacer más pequeñitos, o sea, y además de eso, ojo, que aquí estamos hablando de que los estados deberían hacerse más pequeños, debería analizarse la existencia o no de algunas instituciones, etcétera, pero una de las cosas es el comportamiento de las futuras generaciones, o sea, y hablo de futuras generaciones en 5 y 10 años.
no les va a interesar en muchas ocasiones trabajar para el gobierno, ni mucho menos, sino que van a estar más centradas en diferentes necesidades y en diferentes gustos y preferencias, desde trabajar de la casa, de trabajar en áreas donde pues tengan mucho más capacidad de libertad, etcétera, que son los comportamientos que vemos en este momento del talento en las empresas. Entonces, el emprendedurismo, el poder gestar suficiente capacidad de financiamiento para el tema de investigación y desarrollo a todo nivel, yo pienso que es muy importante. ¿Costa Rica está caminando por esa vía? Yo creo que aún no tenemos ¿cómo se llama? Esa visión y siento que se han hecho esfuerzos, siento que se ha trabajado en función de poder potenciarlo, pero aquí hay un tema y que yo lo menciono en los diferentes foros. De hecho, hace un momento que hablabas de cómo los doctores se hacen en inteligencia artificial y cómo los psicólogos trabajan con temas de inteligencia artificial, y hay abogados expertos en temas tecnológicos, etcétera, donde cada vez hay más convergencia de las diferentes carreras. Hace un mes y 15 días tuve la oportunidad de dar una conferencia en Duke University en Carolina del Norte que era acerca de eso. Y el público meta, los estudiantes que estaban ahí, que eran de posgrado, eran abogados que estaban sacando políticas públicas en tecnología, médicos que estaban sacando una maestría en temas de ciberseguridad. O sea, las combinaciones más, exactamente. De hecho, me encontré a un muchacho de Cartago que está sacando un doctorado en temas de vacunas y estaba sacando está sacando un segundo grado en el tema de ciberseguridad, lo cual me llamó muchísimo la atención. Y cuando él me decía es que evidentemente no solamente hay que pensar dónde trabajar, y con esto le contesto, sino cómo generar empresa. Exacto. Y entonces yo creo que el ADN del desarrollo de los países debe ser cómo generar empresa. Y ahí hay otro tema. Pienso, y esto a nivel de América Latina, pienso que cuando uno está o a nivel de las empresas quizás, cuando uno está yo fui ministro y yo estaba en un ¿cómo se llama? En un gabinete, y nada más lo pongo a nivel de ejemplo, donde habían 20 ministros más, ¿verdad? Y todos tienen sus prioridades. Entonces, si cada ministro tiene 5 prioridades y son 20 ministros, entonces hay 100 prioridades, ¿verdad? Entonces, nada es prioridad. Entonces, yo creo que a nivel de la gestación de políticas públicas, los temas a nivel, y esto en América Latina, deben de desarrollarse pensando en que exista un posicionamiento de los temas de desarrollo tecnológico, ya no por el desarrollo tecnológico mismo. O sea, no hacemos, o sea, si en este momento decimos, ok, hay 5G para todo el mundo a nivel global, o sea, ¿cuáles son los usos? ¿Cuál es la oferta que vamos a tener? ¿Cuál es la demanda del sector productivo, de las personas, etcétera, para llegar y poder potenciar eso desde el punto de vista productivo? Y evidentemente, don Jonathan, para mí, y que este es el mensaje que yo siempre comento, es cómo nosotros ponemos en el centro de la ecuación al ser humano. Eso es lo principal. El ser humano debe ser el centro de la ecuación, porque evidentemente todas estas tecnologías, todo esto que ocurre, debe de posicionar el bienestar humano como uno de los elementos esenciales. Entonces, si tomamos decisiones, porque al igual que las carreteras físicas son importantes, las carreteras digitales son importantes. O sea, si nosotros logramos llegar y potenciar los temas de desarrollo digital con mayor infraestructura, a usted le tocó impulsar y pues muy efectivamente poder aprobar la ley para que ayuda al desarrollo de infraestructura, pues evidentemente si nosotros tenemos un ambiente con seguridad técnica y jurídica para las inversiones en desarrollo tecnológico, vamos a hacer cada vez más potencia. Y si en este momento ya nos ven a nivel internacional como un Silicon Valley, estoy seguro de que es el momento histórico para que podamos nosotros inyectar dentro del ADN, y que tal y como el ambiente de la democracia, como la educación y como la seguridad social, al menos hasta algunos años, son elementos esenciales dentro del ADN de los costarricenses, el tema de desarrollo tecnológico debe ser fundamental. Luis, ¿cómo podemos democratizar
ese impulso y ese desarrollo tecnológico del que estás hablando, con el cual coincido al 100% y el planeta está moviéndose muy rápidamente, ¿cómo democratizarlo en Costa Rica? Porque hasta ahora es muy distinto y muy dispar las opciones que tienen los ciudadanos en lugares, ni siquiera hay que ir muy largo, en lugares céntricos de San José, de un cantón a otro son totalmente diametrales las situaciones. Mire, yo creo que en esto hay dos temas. Uno, el tema de facilidad para desarrollo de infraestructura, y dos, el tema de capacidades de espectro, ¿verdad? O sea, yo pienso que en Costa Rica la mayor cantidad de costarricenses, o sea, un 90% por ahí, accede a Internet a través de teléfonos móviles. Sí. Yo pienso que es necesario que salga la licitación para la banda de 700, para la banda de 3.5, que son para 5G, para aumentar 4G. ¿Qué tapaba eso? Y eso está en este momento frenado porque no tenemos UTEL, o sea, desde el punto de vista operativo del Consejo Director no tenemos esa posibilidad, o sea, nos estamos fauleando nosotros mismos. La UTEL ha tratado de hacer todo lo posible porque las cosas pasen, pero si no tienen dos miembros no tienen quórum, entonces la señora Cintia Arias, que es la única directora que en este momento tiene SUTEL, recordemos que el Consejo Director de la SUTEL tiene 3 miembros, y ha hecho todo lo posible porque avancen las cosas que pueden avanzar sin necesidad de aprobación del Consejo, porque cualquier cosa que ocupe Consejo Director no existe. Entonces, ya se nombró, y hacía falta que se nombrara el miembro en ARECEP, ya se nombró el miembro en ARECEP, se mandaron, si mal no me equivoco, ayer se mandaron dos recomendaciones de nombres a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Nombramientos, para que se puedan otra vez generar el quórum de la Superintendencia de Telecomunicaciones y pues obviamente avanzar en todos estos temas. Y el otro tema, además de la infraestructura, yo pienso que es esencial que nosotros metamos al tema de educación. Es que sin el tema de educación, o sea, si nosotros dentro de la ecuación no ponemos la tecnología como el eje central de desarrollo de conocimiento, pues es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo. Entonces, tenemos el momento histórico para hacerlo, tenemos un aliado importante para hacerlo como es en un tema que es fundamental, como lo es el tema de microprocesadores, porque si en este momento no tenemos capacidades de procesamiento, estamos hablando de que los datos se multiplican de una manera infinita, y inventar una palabra, de una manera infinita, pues ocupamos mayores capacidades de procesamiento, más seguridad en el procesamiento, más posibilidad de integrar dispositivos, y yo pienso que aquí ocupamos infraestructura, y evidentemente siento que una de las cosas que debe de cambiar, yo creo que ese es el pensamiento actual en muchos países, y lo he oído un poco de la ministra, si yo no me equivoco, es el hecho de pues poder disminuir el costo del espectro a cambio de la ampliación de las redes, o sea, en donde yo disminuyo el costo de una sola vez, como se hace en la licitación, digamos, de espectro, se ha hecho, donde una empresa paga solo una vez un alto monto, sino que pague mucho menos por ese espectro y que pueda llegar a cambio de un compromiso donde tenga una expansión mucho más grande. Entonces, creo que es importante el poder hacer eso, creo que es importante el dictar más política pública para poder mover los recursos de Fonatel y conectar más hogares, conectar más parques, y evidentemente siento que una de las cosas que es esencial, pues evidentemente es el tema de la capacidad de infraestructura en los diferentes pueblos, en los diferentes áreas alejadas, que sea de la forma más, o sea, donde se favorezca de mayor manera la inversión de las empresas que proveen telecomunicaciones para que puedan llegar a más largo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros puede que tengamos una ley de nómadas digitales, pero si no tenemos infraestructura y una conectividad adecuada en las zonas más lejanas, y vamos a ver, cuando hablamos de nómadas digitales, es difícil pensar en un nómada digital que se venga a trabajar en un hotel en la Avenida Central, ¿verdad? O sea, pensamos que se van a las zonas costeras, se van a las zonas montañosas, etcétera, donde hay un ambiente pues muy agradable, se fomenta el turismo, se fomentan los ingresos de una manera distribuida para todo el mundo, y
Aquí es necesario recalcar que pues las zonas costeras y las zonas fronterizas necesariamente pues han de ser zonas prioritarias para todo lo que tiene que ver con conectividad. Entonces, el tema pienso que requiere que se apruebe lo de la licitación, que se avance con eso, ojalá se pueda resolver lo de la banda 2.6 también para que pueda salir a licitación y haya un mercado en competencia. Vea que cuando nosotros estamos hablando de un mercado en competencia, si nos devolvemos al inicio del año, o sea, hace 15, 20 años, pues teníamos que esperar 6 meses por una línea telefónica celular. En cambio ahora podemos entrar a cualquier parte y salir con la línea telefónica en cuestión de 5 o 10 minutos, comprando un teléfono muy barato y comprando un SIM si es lo que ocupamos en nada más hablar, y pues entonces hay una oferta. Entonces yo creo que el mercado y la competencia se dinamiza a través de eso, y obviamente pues el hecho de tener un sector donde el regulador, donde el rector, donde el sector privado trabajen de la mano siempre pensando en que haya esa conectividad para todos, y obviamente el tema de conectar a los niños y las niñas, ¿verdad? Yo creo que es necesario que retomemos un estatus de cómo va el proceso para saber, porque puede que vaya avanzando y quizás pues yo no sepa o usted no sepa, pero haya quien sepa. Está tan escondido. Entonces sería bueno el reafirmar cuáles son los temas. Y me preocupa una situación que ojalá se haya solventado, y es el hecho de hogares conectados, porque se habían conectado muchos hogares por medio del tema de Fonatel, pero se vencían los plazos. Y yo creo que es fundamental que en las zonas de mayor vulnerabilidad no se vaya a poner costos a la conectividad de las ¿cómo se llama?, de las familias, y si eso ocurriera, pues buscar la forma para poder aumentar el alcance del programa de hogares conectados para que nadie se vaya a desconectar, porque si hay algo peor que es nunca haber estado conectado, es haber estado conectado y que lo desconecten a uno, ¿verdad? Por algo que no tienen cómo evitarlo, la familia. Digamos. Hay un detalle ahora que estás hablando de las prórrogas y los convenios y las formas para que el país esté informado, conectado y desarrollado. No solo es esto de Fonatel, casas de hogares conectados, sino es el tema de las frecuencias radiofónicas y televisivas. El espectro que en este momento todavía está viendo a ver qué se hace, pero que está en un sentido de sensibilidad a nivel país, el que se puedan llegar a pagar todas las frecuencias de radio y televisión. La radio y la televisión en Costa Rica han dictado historia, y además de hecho han ayudado a todos a poder dar un mensaje, llevar un mensaje que va desde la forma en que piensan, las críticas que tienen, hasta la posibilidad de llegar a la presidencia de la República a muchas personas, de ser diputados a muchos. O sea, es el medio de comunicación que permite transformar la idea en pensamiento para generar conocimiento, ¿verdad? Recordemos que si los datos crean información, la información genera conocimiento. Y una de las maneras más democráticas para poder llevar conocimiento es a través de la radio y la televisión. Hemos visto cómo un sector unido es capaz de hacer grandes transformaciones. Y quisiera poner de ejemplo el 14 de agosto del año 2019, cuando se había postergado por muchas ocasiones el paso a la televisión digital, y en un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público logramos apagar desde el punto de vista de señales analógicas el volcán Irazú, y así dar el gran paso hacia la televisión digital. Yo pienso que en este momento hay una situación que primero hay que entender. Hay dos cosas que son diferentes. Una, que pues existe la preocupación, y una preocupación está bien, muy bien fundada, sobre lo que pagan las emisoras de radio y televisión por el espectro. Sin embargo, en este momento hay en la corriente legislativa un proyecto de ley que, si mal no me equivoco, ya pasó comisión, y que debe de presentarse a plenario,
que es acerca de buscar un nuevo mecanismo, donde se propone un nuevo mecanismo indexado para poder ajustar y traer a valor presente los diferentes montos que paga la radio y la televisión por espectro. Ese tema del pago es un tema legislativo, es un tema legislativo. Aparte, que es un tema del Poder Ejecutivo, es el tema de las prórrogas de la radio y la televisión. Una no tiene que ver con la otra. Una no tiene que ver con la otra. Una va avanzando en la corriente legislativa, que es ese aumento ese ajuste de lo que paga por las frecuencias, y desde el punto de vista de la prórroga de la radio, de las frecuencias de radio y televisión, yo creo que debería darse una prórroga y una prórroga que sea una prórroga lo suficientemente adecuada para poder mantener la certeza de las inversiones que se hacen en la radio y la televisión, para que mientras se dilucida cuál es el proceso de si se quiere hacer un nuevo concurso, etcétera. Pero yo siento que una de las vías es hacer una ampliación de la prórroga, tal y como incluso algunos interpretan de la ley, que yo creo que debería ser así, en donde pues se dé esa ampliación. Y evidentemente pues que se vaya de la mano dilucidando todo el proceso jurídico que se quiera tener para poder desarrollar un potencial concurso, que ojo, que a mi criterio debería de ser lo que llaman un beauty contest, ¿verdad? Esa posibilidad de que quienes participen por la radio, por las frecuencias de radio y televisión, demuestren que tienen la capacidad y el conocimiento, etcétera, y que eso tenga un peso muy importante en la asignación de las mismas, ¿verdad? Porque lo que creo es que no es simple y sencillamente el decir quiero hacer una emisora de radio, o sea, lo que equivale en cuanto a conocimiento, en cuanto a equipo, en cuanto a inversión, etcétera, para poner una radio, pues eso no es un tema de hoy para mañana. Existe la necesidad de poder subrayar que es fundamental el poder mantener la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de que todos estemos bajo un modelo en donde la radio y la televisión es abierta, donde la radio y la televisión permite el poder informarnos, permite el poder estar absolutamente con un canal de libertad de expresión. Y yo le digo, yo siento y escuché a la señora ministra hablando del tema de que ella va o sea, de que esto no va a frenarse. Entonces eso a mí me da una pues esperanza y una seguridad de que la radio y la televisión va a seguir funcionando, y creo que la mejor manera es hacer una prórroga por algunos años, en el tanto se mantenga la seguridad de las inversiones que se hace, para que pues después se haga una licitación o se haga el proceso que legalmente corresponda, y eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Ahí, al Poder Ejecutivo, evidentemente, ahí también entra la Superintendencia de Telecomunicaciones, etcétera, pero lo que quisiera decir es que ese tema de las prórrogas no tiene nada que ver con el tema de los montos y etcétera, que eso ya está en un proyecto de ley, que es un proyecto de ley que se ha venido discutiendo y que le corresponde al Poder Legislativo. Son cafés diferentes. Sí, son cosas diferentes. Lo que hay que tener cuidado es en no mezclarlos, para que la gente... Ese es el problema, ahorita están mezclados. Sí, yo creo que hay que o sea, eso debe de estar separado, para que por un lado sepamos cuál es el proceso legislativo que lleva el aprobar una ley para poder ajustar los montos que se pagan,
que eso va adelante, y a mí me parece muy bien y yo creo que es importante que se siga impulsando para que efectivamente, pues yo creo que en esto nadie está en desacuerdo, o sea, ni el sector de radio ni el sector de televisión, nadie está en desacuerdo en que se haga un ajuste indexado de los montos que se pagan, porque vienen de hace muchos años atrás, y por otro, el asegurar que la radio y la televisión va a seguir funcionando, y para eso yo creo que lo necesario es una prórroga lo suficientemente importante para que el proceso para poder generar ese plan de un potencial concurso, pues se dé con el debido tiempo. Y ojo, yo quiero recalcar en esto, que esas frecuencias de radio y televisión siempre consideren quienes tienen infraestructura para poder brindar el servicio, porque lo que sí está mal es generar y dar frecuencias o a grupos, a personas, etcétera, que no las van a explotar, ¿verdad? Porque si eso se diera, pues entonces ahí sí es cierto que estaríamos mal. Pero la radio y la televisión deben de continuar siendo baluartes y escribiendo la historia de Costa Rica como lo han hecho hasta ahora. Coincidimos en que lo peor que podría pasarle al país es que se apaguen. No, o sea, si eso ocurre, sería para mí un retroceso en la vida democrática nacional sin precedentes. O sea, pero yo estoy confiado y en lo que he escuchado por parte del gobierno de que eso no va a ocurrir, y siento que lo más importante es que avance el proyecto de ley y que pues podamos dar certeza jurídica a los diferentes medios de radio y televisión, etcétera, porque ahí sí es importante el que se garantice que existe, o sea, vamos a ver, todas las radios y la televisión tienen planilla, tienen, además de eso, tienen infraestructura, tienen que estar cambiando equipos, pagan el impuesto de venta de las publicidades. Exactamente, o sea, vamos a ver. Todo el mundo pierde si se apaga. No, y además de eso, o sea, perderíamos la voz del pueblo. O sea, perderíamos la voz del pueblo, perderíamos el sentir del pueblo, perderíamos la capacidad de que las personas estén informadas. Y yo creo que aquí lo más importante es que nosotros tengamos esa posibilidad que ha permitido la construcción de una Costa Rica democrática, de una Costa Rica en donde todos formamos parte en cuanto a la voz y en cuanto a estar informados, como lo hemos hecho hasta ahora. Podemos que estemos de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en algunas otras, pero yo creo que siempre es fundamental el poder tener los micrófonos abiertos, el tener las posibilidades de que las personas se expresen de lo que piensan y lo que sienten. Y la radio y la televisión es esencial. Al final de cuentas, Luis, el tema de llegar a un feliz término en este tema es simplemente sentarse y escucharse, conversar, encontrar los puntos de encuentro y caminar para adelante. Esa es la esencia del ser costarricense. Le voy a decir una cosa, en el artículo que escribió hoy hace 8, yo mencionaba, se llama Política y Algoritmos, donde yo mencionaba que en algún momento nosotros en política deberíamos trabajar, o sea, deberíamos imitar algunas veces a los algoritmos, donde cuando los algoritmos trabajan de manera coordinada, haciendo un uso adecuado de los diferentes recursos que se tienen, pero sobre todo conectados para lograr un resultado eficiente. Y que ese resultado eficiente depende de los datos que usted incluya. Y eso es el proceso que yo siento que ha cambiado la historia de este país en muchas cosas. El poder llegar y sentarse, y el poder dialogar, y el poder llegar a acuerdos. Acuerdos que no nazcan a partir de el fanatismo de ningún tipo, en ningún área, ni política, ni religiosa, ni de ninguna, no. Simple y sencillamente el diálogo abierto, el diálogo que permita esa interacción entre las personas, y saber que en algunas veces tenemos que ceder, y saber que en algunas veces estamos equivocados, y saber que en algunas ocasiones pues simple y sencillamente lo que nosotros pensamos está erróneo. Yo siento que eso es una muestra de madurez en la sociedad costarricense, es una muestra de madurez en las personas que portamos esta nacionalidad tan hermosa, y siento que la historia de Costa Rica debe de seguirse escribiendo como se ha hecho hasta ahora, y pienso que no hay nada que deba ocurrir que no vaya a favorecer esa manera de pensar y esa manera de actuar.
Finalmente, antes de retirarnos, Luis, ¿cuál es el panorama latinoamericano en desarrollo tecnológico? ¿Qué tan largo estamos del que va encabezando el pelotón? Vamos a ver, yo siento, si usted me dice quién va encabezando el pelotón, yo creería que Chile, Uruguay han hecho cosas muy interesantes. Y han hecho cosas muy interesantes porque pues, han trabajado en el tema de dotación de espectro para 5G, han trabajado en el tema de identidad digital, han trabajado en la posibilidad de tener una red de fibra óptica muy robustas. Han avanzado en algunas legislaciones importantes en temas de ciberseguridad, en temas de, que conste, que esa es una ley que debe de impulsarse desde la Asamblea Legislativa aquí en Costa Rica, que está en la Asamblea, que creo que hay que retomar en las estrategias de inteligencia artificial. Entonces, yo pienso que Costa Rica, vamos a ver, República Dominicana está haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que Costa Rica está en un segundo pelotón. Vamos a ver. Yo diría que está en el primer pelotón, quedándose un poquito, sobre todo por el tema de las frecuencias de 5G, ¿verdad? Eso creo, y evidentemente saber que existen los procesos de recambio cognitivo que se sustentan en lo que hemos hablado hoy con mayor vehemencia, como lo es el tema de la educación. Luis, muchísimas gracias. No, a ustedes, yo agradecido y que pasen muy buen día y siempre a las órdenes. Y gracias a todos los que han estado en sintonía del 89.1 FM y a través de las redes sociales. En unos minutos el programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. Recuerden, todos los días de 10 a 11 de la mañana, Red Democrática por 89.1 FM. Mañana, un tema que nos va a poner a pensar cómo podemos transformar el régimen laboral de Costa Rica para poder estar a cuentas con lo que viene.